Es totalmente normal que le tengamos miedo a sentir. Es lógico e incluso esperado. Y por eso hoy estoy con mi equipo de psicólogas del tratamiento de Dale Alas a la Ansiedad para platicarte más de qué puedes hacer para perderle el miedo a sentir de nuevo. Hola amigos de Desansiedad, estoy muy contenta aquí en un nuevo podcast porque estamos incursionando, estamos innovando, invitando a todas nuestras terapeutas que dan atención dentro de Dale Alas a la Ansiedad. Como sabes, tenemos un tratamiento en línea donde hay videos, audio, pero sobre todo soporte y acompañamiento. Y hoy estoy aquí con quienes te responden, quienes te dan ese soporte. Así es que si estás en Dale Alas a la Ansiedad, seguramente te va a dar mucho gusto verlas, conocerlas un poquito más y escucharlas. Y precisamente las invité a ellas porque el primer paso de nuestro programa es, además de entender cómo funciona la ansiedad, entender y practicar cómo volver a sentir y sobre todo cómo sentir la ansiedad. Pero sabemos que da miedo, sabemos que no es fácil, lo hemos visto en nuestras propias experiencias, creo que todas hemos pasado por nuestros diferentes tipos de ansiedades y queremos compartir hoy contigo cómo lo hemos experimentado, eso en primer lugar, y qué nos ha ayudado y qué vemos que le ayuda a los demás dentro de este proceso para recuperar pues esa conexión con nuestro sentir. Así es que bienvenidas, chicas. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Estoy muy feliz de que hagamos esta plática entre nosotras. Y me gustaría empezar a preguntarles cómo ha sido su experiencia personal en relación al miedo a sentir y específicamente también miedo a sentir la ansiedad. Entonces, quien quiera y se sienta lista para empezar, puede alzar su mano y empezamos. Mariana, adelante. Bueno, Fabi, hola amigos, muchas gracias por el espacio. Me siento muy contenta de compartir con ustedes estas experiencias que para nosotras son muy vastas, ya que dentro del programa es regularmente lo que siempre estamos viendo, contestando y atendiendo. Y el día de hoy pues me siento muy feliz de compartirles más de esto que conocemos, no solo del lado profesional, sino también por experiencia propia, ¿no? Yo creo que el miedo a sentir es básico en la ansiedad, ¿no? Entonces, justo no creo que haya una persona que no lo haya experimentado, sino más bien para todas las personas que empezamos a experimentar ansiedad, estas primeras sensaciones, estos primeros síntomas son absolutamente desconocidos, ¿no? Entonces, es muy válido ese miedo, ¿no? Yo quiero empezar por poner sobre la mesa esto de validar esa emoción, porque el miedo incluso no es malo, ¿no? El miedo incluso es una emoción que hemos tenido a lo largo de toda la vida. Primitivamente hablando, incluso el miedo nos ha venido salvando de años atrás. Entonces, el enfrentarnos a estas primeras sensaciones de la ansiedad y tener miedo es una respuesta absolutamente común y normal, que, bueno, por supuesto, a mí me ha pasado, a mí me pasó. A pesar de que yo, a lo largo de la carrera y demás, me topaba con estos estudios y todo lo que te dicen acerca de los síntomas y cómo se presenta, yo de primer inicio no supe que era ansiedad, ¿no? Entonces, mi primera respuesta, pues claro que fue el miedo, ¿no? Y bueno, para esto quiero compartirles que es absolutamente válido y común. Gracias, Mariana. Y me gusta mucho que puntualizar la parte que dijiste, como todo es desconocido, o sea, como la experiencia de la ansiedad es desconocida. Quizás nosotras como psicólogas ya nos habían dicho, hay opresión en el pecho, hay taquicardia, pero no lo habíamos experimentado. Entonces, lo nuevo, lo que nos toma de sorpresa y lo desconocido es la experiencia de sentir todas esas cosas y al tener esa nueva experiencia desconocida, diferente a lo normal y alarmante, es muy lógico y válido que tengamos miedo. Entonces, gracias Mariana por puntualizarlo. ¿Y quién quiere continuar con su experiencia con la ansiedad y el miedo? Anel y después Brenda.
Hola, querida comunidad. Pues también es un gusto estar por aquí acompañándolos, compartiendo pues con las colegas y con Fabi en este espacio tan bonito y que también, qué padre que nos hayan invitado. Soy Anel, he estado respondiendo por ahí los mensajitos y coincido con Mariana, de las dudas que más llegamos a ver precisamente, sobre todo en los primeros pasos, es este desconocimiento, ¿no? De cuando llegan y se topan con la invitación a dejarse sentir, es como, ¿de qué me hablas, no? O sea, ¿qué es esto? Si lo que yo he venido haciendo es justo lo contrario, ¿no? Yo vengo en resistencia, yo vengo, no sé, evadiéndome desde el celular, con la comida, cada que tengo la taquicardia, le marco a fulanito, ¿no? Para que me distraiga, ¿no? Entonces traemos este patrón y nos ha funcionado, o bueno, ha funcionado en cierta medida. Pero cuando de pronto llegamos a un espacio terapéutico y encontramos esta propuesta, pues es desconcertante. A la par de que es una experiencia nueva, también el dejarnos sentir puede chocar, ¿no? Con el modo de pensamiento que traemos y entramos en una disonancia cognitiva, ¿no? Como esto de lo que vengo haciendo no concuerda con lo que realmente debería de hacer o lo que me debería de ayudar. Entonces, de manera personal, creo que me pasó lo mismo. Recuerdo que de las primeras veces como que llegaba a ver ahí en el blog esta propuesta de déjate sentir es como de, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Es como muy teórico. Y pues también, ¿no? En la carrera veíamos que la ansiedad se manifestaba de diversas formas, pero ya practicarlo o vivirlo en carne propia, dirán por ahí, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo volver práctico algo que teóricamente suena como muy padre y como también muy esperanzador? Entonces ahí está el reto, ¿no? Pero de manera personal, lo que a mí me ayudó o lo que a mí me hizo clic fue precisamente notarme en cuánta resistencia yo estaba, ¿no? Como qué venía haciendo, notar cuánta resistencia ponía y cómo me sentía cuando estaba en resistencia, ¿no? Si me aumentaba el malestar, entonces por ahí no era. Y dije, pues, ¿por qué no probar, no? Por el otro lado. Si esto no me ha funcionado, pues vamos a ver por este otro lado. Y pues fue ahí, ¿no? Como conforme poco a poco pude ir entendiendo esta parte como de dejarte sentir, pero desde la práctica. Oh, gracias, Anel. También me identifico que ese fue un momento clave para mí, el darme cuenta del desgaste que me generaba resistirme. Y como esa parte de, ¿me está funcionando? Pues no. Y como estamos desesperados y queremos probar de todo para sentirnos mejor, pues entonces desde ahí también vino ese, bueno, pues a ver si no hago nada y a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero sí, como dices, poco a poco se va dando ese sentir. Entonces, gracias, Anel. Y Brenda, platícanos. Hola, hola a todos. Estoy muy agradecida y contenta de estar por aquí. Yo coincido con todo lo que han dicho Fabi, Mariana y Anel. En el momento en el que empiezas a sentirte extraño, diferente, es muy complicado sentirlo, porque lo que quieres es precisamente dejar de sentirte mal. En ese sentido, yo recuerdo que cuando lo viví, era muy difícil porque además de que yo no sabía qué era, tenía mucha prisa porque eso se me quitara. Entonces, ya saben, visitas 1000 médicos y 1000 terapeutas y todos te dicen que estás bien o que es ansiedad y que necesitas pues apoyo, ¿no? Para empezar a sentirte mejor, a recuperar tu equilibrio. Y en ese sentido, cuando yo escuché esto de dejarte sentir, igual, me volví loca porque no sabía cómo hacerlo. Y creo que lo que me ayudó mucho fue aceptar la ansiedad en principio. Y eso también puede sonar como, ajá, ¿y eso cómo lo hago? Y creo que lo primero para poder aceptar la ansiedad es entender cómo es que funciona y por qué fue que llegó a tu vida. Hay una carta de Fabi, se llama Carta a la Ansiedad, y ahí habla sobre que la ansiedad está aquí para darnos un mensaje. Y creo que es el trabajo más grande que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de que, uno, estamos viviendo la ansiedad y dos, que queremos empezar a recuperar nuestro equilibrio, porque definitivamente llegó como un mensaje de nuestro mismo cuerpo diciéndonos, oye, bájale tantito al ritmo, escúchame
y pues vamos a hacer algo al respecto. Entonces, también he notado que hay mucho esa prisa, tanto dentro de darle alas a la ansiedad como fuera, bueno, en un principio, em, porque queremos quitarnos eso que estamos sintiendo y no nos damos la oportunidad de escuchar ese mensaje que nosotros mismos nos estamos dando. Y creo que algo bien importante es que esa prisa viene pues de nuestra cabeza, ¿no? Viene de nuestra mente. La prisa es un estado mental que está ahí para decirnos que hemos venido haciéndolo de esa manera durante muchísimo tiempo. Sí, y me encanta, Bren, porque la prisa precisamente viene de, como dices, es de la mente, porque la mente nos dice, ya deberías de sentirte bien, ya debes de retomar tus Claro. actividades, ya debes de poner buena cara, pero en realidad puedes estar sintiéndote así mal. O sea, imagínense que nos sintiéramos mal sin prisa, pues no pasaría nada. O sea, sí pasa, te sientes mal, es muy desagradable, pero realmente no hay una real razón de por qué quitarlo rápido, ¿no? Pero bueno, sí es muy normal que lo queramos quitar rápido. Y creo que es muy importante reforzar también lo que compartiste, Bren, de entender cómo funciona, como para llegar a esa aceptación de, ok, no es otra cosa, no estoy en peligro, ¿no? De que en cualquier momento me pase algo más y necesito darme este tiempo de entender lo que me pasa, por qué me está pasando, para qué me está pasando y a través de esa aceptación de, ok, esto es ansiedad, entonces ahora sí te puedo dejar ir sintiendo, ¿no? Pero sí, el entender es súper importante para que podamos animarnos a sentirla, porque si no, entonces siempre está esa dudita de, pero ¿qué tal que lo siento y ahora sí me da? ¿Qué tal que lo siento? Y bueno, al final es un enfrentamiento a esa duda y a ese miedo, ¿no? El decir, pues voy a descubrir si sí pasa o no. ¿No? Que en mi caso personal así fue. Pues si tengo miedo a enloquecer o morir, pues ya de una vez voy a descubrir si sí enloquezco muero, a vivir con el miedo a que suceda. O sea, fue como aceptar la posibilidad de que a través de dejarme sentir podía llegar a enloquecer y morir y preferir eso a seguir con miedo por la duda constante, ¿no? Entonces, pero sí me ayudó muchísimo esta comprensión de, no, creo que sí es ansiedad, creo que no es locura ni posibilidad de morir, creo que sí es ansiedad. Entonces, eso súper, súper importante, gracias, Ben, ayuda mucho. Y bueno, nos falta por aquí Katia, querida Katia, si nos quieres compartir tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy Katia, también del equipo de Desansiedad. Y por lo que ahorita estaban platicando, me vino a la mente cómo tratamos tanto de evitar las sensaciones, el dejarnos sentir. Yo lo veo como, y se lo explico también así a mis pacientes, como tú sientes como que vas a llegar a una pared, que es la emoción, y hacemos cualquier cosa por evitarlo. O sea, y lo evitamos, y lo evitamos, y lo evitamos, pero eso solo hace que se incremente. O sea, que sea cada vez más fuerte y cada vez más. Y algo que me sirvió mucho en mi experiencia fue que no había otra forma más que atravesarlo. Entonces, creo que eso es como el reto más fuerte cuando estás ahí y sabes que ya no hay más, o sea, que ya sabes que es ansiedad, ya sabes que no estás en peligro, ya sabes que ya fuiste al médico, que ya te dejaste y no te moriste, porque sí, muchas veces es como esa sensación de pues ya me dejo morir o desmayar, ¿no? Que es como mucho, a mí me pasaba mucho como el hiperventilar y sentir que me iba a desmayar. Entonces igual llegó un punto en el que dije, pues ya, me voy a dejar y si me desmayo, pues ya habrá quien me levante o algo. Entonces, cuando llegas a ese punto y que ya lo único que queda es atravesarlo, yo veo que atravesarlo es mucho más fácil que estarlo evitando. O sea, estar en este círculo de evitar, 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 es lo que nos desgasta tanto y nos tiene ahí sufriendo y ya sabemos que viene y otra vez, pero ya cuando lo atravesamos, la sensación va a ser muy diferente.
Es como ya empezar, claro, vienen otras emociones, que es luego el reto, o sea que sí, hay que estar manejándolas, aprender a manejar nuestras emociones, pero el empezar a dejarnos sentir, creo que es ese primer atravesar y empezar a confiar otra vez en nosotros. Gracias, Katia. Y sabes, ahorita que lo platicabas, me vino también la sensación de que cuando estamos desde la evitación, hay mucha confusión de ahora qué hago. O sea, como cuál hago, la del hielo en la nuca, la de salir corriendo y gritar, digo, porque hay personas que se empiezan a sentir mal, se ponen el hielo o se echan agua, o sea, ¿cuál me va a funcionar ahora? ¿No? Hay muchas opciones. Salgo a caminar, ¿qué hago? ¿No? Pero cuando ya sabes que solo es a través de sentir, ya solo es una opción, o sea, ya solo es un camino de, ok, atravesarlo. Entonces, ya no hay como toda esta, como dices, el cansancio de la búsqueda de evitarlo y es más fácil tener solamente una única salida. Y en la terapia cognitivo se usa mucho esta parte de lo práctico, ¿no? O sea, es funcional evitar, ¿qué es más práctico? ¿Qué es más fácil? ¿Seguirlo evitando o ya atravesarlo? Entonces, desde la practicidad también nos puede motivar. Y bueno, ahorita entonces estábamos viendo, ¿no? Como que nos animó a hacerlo, ver que es más fácil, entender que no me estaba funcionando la lucha, que estaba, entender cómo funciona la ansiedad, animarme a escuchar ese mensaje. Pero ¿y ya en el momento cómo? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque, ok, o sea, ¿qué tiene que suceder para yo saber que la estoy sintiendo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? No sé si puedan recordar ese primer momento donde dijeron, ok, lo voy a sentir. ¿Qué hicimos en ese momento? En mi caso fue como el chip de no hacer nada y la primera vez solamente fue sentir como que me atraviesa una ola que me revuelca y ya, ¿no? No cerré mis ojos, no hice un ejercicio como de voy a sentirlo, sino como no voy a hacer nada y a ver qué pasa. Eso fue desde mi experiencia, pero platíquenos ustedes. ¿Quién quiere empezar? Anel y luego Mariana. Ahorita que lo mencionas, Fabi, esto de cómo fue esa primera experiencia o de cómo volver práctico el dejarte sentir, el atravesar el bosque con la bruja en medio, esta cuestión creo que es algo muy personal, muy subjetivo a lo mejor, que a lo mejor como terapeutas podemos irles dando pautas, ¿no? A mí me sirvió compartir, pero sí es también como súper diferente. Por ejemplo, un tema muy personal fue la despersonalización que, por ejemplo, muchas personas he llegado a ver que la describen de 1000 formas, ¿no? Y una que otra en descripción he logrado encontrar que se parecía como en su momento lo viví. Pero algo que también me hizo mucho sentido fue eso, como dejar de luchar, reconocer que estaba como en la lucha, como de lo estoy evitando, estoy negando que me siento de tal forma. Entonces, lo que a mí me funcionó fue como reconocer frente a mí misma que me sentía despersonalizada y fue un día de comenzar a caminar, estaba sintiéndome así en la calle y comencé a caminar y como de, pues bueno, que pase lo que tenga que pasar y no pasó nada realmente, ¿no? Porque me imaginaba en 1000 escenarios catastróficos, pero no fue así. Entonces, a partir de ahí como que me hicieron clic muchas cosas y lo comencé a aplicar también con el mareo. Y eso ahí fue donde vi el cambio, ¿no? Como el de, bueno, estoy así, no puedo hacer mucho, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Si se me va a cumplir el que de verdad un día no recuerde qué hice ayer o quién soy, no me sucedió, ¿no? Entonces, cuando compruebas con la realidad o cuando me comprobé a mí misma en su momento eso, fue como el clic que necesitaba para entender qué era eso, ¿no? El dejar de estar en resistencia, el dejar de evadir y el aceptar precisamente, ¿no? Entonces, creo que algo, así ya de manera muy puntual lo que le pudiera compartir a las personas es primero eso, ¿no? Como hacer un acto de, no sé, como de sinceridad contigo mismo de ¿qué vienes haciendo, ¿no? ¿Qué vengo haciendo? Vengo evitando, vengo, no sé, yéndome con el celular, yéndome a correr porque no quiero sentir, todo eso. Y me ha funcionado en cierta medida. Voy a probar aunque sea una vez, que es como también algo de las sugerencias. Y si me funciona bien y si no, pues bueno, puedo volver a lo que venía haciendo y ya, pero ya tengo esa comparativa, ¿no? De me sentía así
o no me sentía así. Entonces creo que es algo que lo que le pudiera aportar a quien nos esté escuchando. Sí, como animarte a probar y como dices, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Como darle, en lugar de seguir luchando contra el miedo, como decir, pues ya, si sucede, pues que suceda. Gracias, Anel. Mariana. En este sentido, creo que algo que a mí me pasó y que me gustaría compartir porque se me hace muy importante, es que muchas veces tenemos este tipo de respuestas de evitación o de, como dice Fabi, el hielo en la nuca, salirnos a correr, porque son respuestas que nos aportan seguridad, ¿no? Entonces, me va a aportar seguridad, me va a aportar comodidad, pero no me va a ayudar a disminuir la ansiedad, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que yo puedo rescatar que no es el camino más sencillo dejarse sentir, pero sí es el más funcional, ¿no? Yo lo pude comprobar y de inicio, o sea, repito, no fue nada fácil. Yo recuerdo que la primera vez que lo intenté, pues yo tenía como mucha sudoración en las manos, mucha taquicardia, igual las ideaciones de, pues no, seguro ya me voy a ir al cielo. Pero las primeras veces que lo comprobé, pues la verdad no fue sencillo, pero me di cuenta de que era funcional. Entonces, obviamente es un proceso que sigo viendo ahora que yo estoy ya dando atención dentro del tratamiento, que cuesta trabajo porque los pensamientos que tenemos frente a la ansiedad, que son respuestas de miedo, de alarma, de preocupación, son respuestas que venimos automatizando porque de alguna manera nos han venido aportando cierta seguridad, ¿no? Entonces, en automático yo respondo con miedo porque sé que si respondo con miedo, entonces me voy a sentir mucho más tranquilo por un momento. Sin embargo, eso no me va a ayudar a que disminuya la ansiedad. Entonces, es un proceso en el que poco a poco nos vamos alejando de este tipo de respuestas, saliendo un poquito de esa zona de confort y atreviéndonos a sentir hasta que, o sea, propiamente la comprobación nos va a ayudar a saber que esta es una respuesta, el sentir es una respuesta mucho más funcional que todas las que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, creo que en ese proceso, como darme cuenta que aunque me costara muchísimo trabajo, era mucho más funcional, me aportó esa seguridad para seguirlo haciendo, ¿no? O sea, empezar del síntoma más pequeño, del que menos me da miedo, hasta enfrentarme pues ya a los que yo sentía que eran los que de plano me iban pues a matar, ¿no? Que no, ¿no? Que en realidad nunca sucedió ni sucedería en un caso de ansiedad. Es lo que yo veo. Wow, yo lo traduciría como trasladar la confianza, o sea, trasladar la confianza que le hemos puesto a las estrategias que venimos haciendo y saber que nos han dado confianza, aunque no nos han funcionado, pero nos da confianza también desde esta parte humana de siento que estoy haciendo algo, ¿no? O sea, en mi caso lo que hacía era generarme como sentir algo más fuerte de lo que estaba sintiendo, que es como un poquito ahí de mi lado dramático intenso, pero yo iba y ponía la mano en el congelador, adentro de los hielos, para salir de la despersonalización, ¿no? Lo escuché por ahí, lo intenté y dije, pues sí, sí me saca de la despersonalización. No lo hagan, amigos, no les estoy dando una idea, o si quieren háganlo una vez, pero no funciona, te acaba dando mucho frío, se lastima la mano, no es nada funcional. Y entonces, pero el punto era como, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, esta parte humana de qué cosa hago. Y el no hacer, pensamos que no estamos haciendo. O sea, que dejarte sentir es no hacer algo. Pero en realidad, y aquí viene cuestionamiento filosófico, amigos, entrando en modalidad filosófica en este momento, no hacer, estás haciendo algo. O sea, al dejar de hacer ya estás haciendo otra cosa. Y entonces, como dices, Mariana, vas comprobando que sí funciona y ahí se va trasladando la confianza. Entonces es depositar la confianza en un lugar nuevo y más funcional. Gracias, Mariana. ¿Quién más quisiera compartir su experiencia de cómo se fue dejando? Bren y luego Katia. Bueno, siguiendo en este sentido de compartir un poco
y de coincidir con lo que ya se ha venido mencionando. Creo que sí, en efecto, dejarte sentir es muy complicado, porque tienes que vivir esa incomodidad de la que vienes huyendo. Entonces, eh, y creo que lo más fuerte es saber que no te estás enfrentando a un síntoma, sino a tu miedo, al miedo de que ese síntoma esté significando algo malo, porque en ese momento sientes que algo malo va a pasar. Entonces, yo creo que una herramienta muy útil es tomar la responsabilidad en ese momento y también identificar que se trata de ansiedad. Tal vez serviría no llamarle así en ese momento, tal vez ponerle otro nombre que no nos dé tanto miedo o que no esté anclado a una emoción negativa. Pero creo que también en esos momentos queremos que algo nos quite ese malestar. Eh, Tomarnos algo, como decía Fabi, ponernos el hielo en la nuca, salir a correr, o que alguien llegue y nos quite ese malestar. Entonces creo que lo más importante en esos momentos también es tomar la responsabilidad y saber que no hay algo en específico que te vayas a tomar o que vayas a ponerte en el cuello que te vaya a hacer sentir mejor. Como decía Mariana, sí te va a hacer sentir más seguro, pero realmente no va a ir a las causas de por qué llegó. Entonces, tomar la responsabilidad y tomar un poco el control de ti, revisar qué has venido haciendo hacia atrás, también lo mencionaba Anel. Y creo que en ese sentido, el tratamiento, Dale alas a la ansiedad, es muy útil porque te ayuda a avanzar a través de una guía y no te dice, ponte esto y se te va a quitar o tómate esta pastilla, sino que te ayuda a enfrentar esos miedos y a no huirles cuando te estás sintiendo mal, que también es un aspecto súper importante cuando estamos sintiendo la ansiedad. Sí, coincido también con lo que comenta Bren y las demás. Tiene mucho que ver con confiar y tomar esa responsabilidad. A mí algo que me ayudó mucho, igual también estuve como buscando si me ayudaba que un té, que igual cambio de temperatura, hablarle a alguien, evitar un montón de situaciones y pues no, nada iba a dejar nada me iba a ayudar más bien a que yo dejara de sentir la ansiedad. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que comentan, el darme cuenta de que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. O sea, nadie, ni el médico, en este caso pues yo iba a terapia. Sí me ayudaba, pero en los momentos de pánico, eran esos momentos en los que yo quería pues sí, tomarme algo o algo que me sacara de esa situación. Entonces llegó un momento en el que dije, pues nadie más lo va a hacer. O sea, tengo que hacerlo yo y creo que tiene que ver con esta parte de tomar la responsabilidad. Y por otro lado, pues ya estaba estudiando la carrera, entonces dije, bueno, las emociones son parte de mi cuerpo, son parte de mi mente, son parte de mí. Entonces no creo que sentir o dejarme sentir me vaya a llevar a morir, ¿no? Entonces, pues sí, fue esa parte como saber que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a poder hacer por mí. Y otra, pues que no me iba a pasar nada, que aunque tuviera la taquicardia y el corazón y el mareo y todo, que los médicos ya me habían dicho que todo estaba bien, entonces iba a ser nada más atravesar ese momento. Sí, y hay una ventaja en el hacernos responsables, que en el momento nos puede sonar como chocoso, ¿no? Como, no, que venga alguien y me salve. Pero la ventaja es que vamos a ganar batalla, un terreno de batalla de aquí al futuro, porque entonces ya estés donde estés, con quien estés, si te llevaste la botellita mágica o no, te da libertad. Entonces, por eso es que ahí fue donde yo también me di cuenta que hacerme responsable me hacía libre de que, pues conmigo basta, o sea, conmigo tengo y es suficiente porque ya sé y no necesito de algo externo ni de incluso otras personas
para poderme autorregular, ¿no? Y llegar a esa relajación, que bueno, ahora le digo autorregular, pero en el momento era sentirme bien. O sea, yo puedo sentirme bien por mis propios medios. Y pues comprender también que muy probablemente traemos, o yo me di cuenta que traía un patrón de codependencia, ¿no? Donde dependía de cosas externas, de personas, y vivía como en una fantasía siempre, siempre desde chiquita de que venga alguien y me salve, ¿no? O sea, siempre yo fantaseaba que descubrían que era la nieta de la reina Isabel y me llevaban al castillo allá y vivía feliz y se resolvían todos mis problemas. O llegaba el príncipe azul, o llegaba, o mi papá tenía dinero de un día al otro. O sea, como siempre era como algo externo va a llegar y me va a resolver mis problemas. Entonces, comprender que venimos de estos patrones de dependencias nos puede ayudar a entender por qué nos cuesta trabajo hacernos responsables de lo que sentimos. Pero una forma de hacernos responsables es decir, ok, yo lo voy a intentar por mis propios medios, dejando de hacer lo que vengo haciendo, que no me ha venido funcionando, que me da desgaste, y solamente dejar de hacer eso y empezar a permitir que todo esto suceda, conociendo lo que nos dices, Katia, de que las emociones no son peligrosas. Sentirlas no es peligroso y que la taquicardia, el malestar estomacal, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, es una expresión emocional en tu cuerpo, no una señal de que tu órgano está mal, sino de que hay una liberación emocional y de tensión en ese momento y que no es peligroso sentirlo. Entonces, con eso creo que llevamos muchísimo de, pues sí, ¿no? Como de avance para permitirnos sentir y ya para ir llegando como a las rectas finales de nuestro podcast, me gustaría ahora que nos compartan pues su experiencia desde ya como terapeutas dentro de Darle Alas a la Ansiedad. ¿Qué es lo que han visto que le ayuda a la gente? ¿Qué respuestas han visto en ellos de cuando lo intentan? ¿Qué los anima a intentarlo? ¿Cuáles son sus reacciones? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una reacción que veo frecuente como de llevo 20 años yendo a terapia, llevo 20 años en tratamiento y nunca nadie me había dicho que esto había que hacerlo, ¿no? Entonces me sorprende ver que después de tantos años, al intentarlo, vean un resultado. Y lo que veo que les ayuda es como esa constancia o no darse por vencidos de intentarlo, aunque sea algo totalmente contrario a lo que vengo haciendo, es tanto nuestras ganas de sentirnos mejor que es, bueno, pues va, lo voy a intentar. Entonces, algo que veo que ayuda en quienes pasan por el proceso es el animarse a intentarlo, aunque vaya en contra de toda mi lógica, ¿no? Tú, Mariana. Perdón, primero no quería hablar y ahora ya quiero, ya se me soltó la lengua. Pues creo que mi experiencia dentro de Dale Alas, lo que más he visto que ayuda es este primer acercamiento a la psicoeducación. Psicoeducación para nosotros quiere decir que vamos a comprender el proceso de cómo está funcionando la ansiedad en nosotros y qué nos está llevando a sentirla, ¿no? Que no es un mal del corazón, que no es un derrame cerebral, o que no, sino que es un proceso que está sucediendo en nuestro cuerpo a nivel orgánico y creo que ese entendimiento ayuda a empezar a atrevernos, ¿no? Creo que para mí, de todo el proceso, me encanta el primer paso, porque aunque parece sencillo, es un cambio 360 grados, ¿no? De la visión que tenían las personas, del miedo que traían, bueno, y a mí yo tardé mucho tiempo para descubrir que tenía que atreverme a sentir. Yo no me encontré con esas respuestas de primera instancia, ¿no? De hecho, pues encuentras infinidad de información en internet o con terapeutas, muchas veces es complicado encontrar esa respuesta. Entonces, entender un poco de primera instancia cómo funciona el círculo, porque yo siempre he pensado que la ansiedad es un circuito, ¿no? Tú tienes una reacción, tienes una respuesta que alimenta a seguir fomentando esas reacciones y entonces aparecen, a seguir alimentando esas sensaciones y aparecen otras sensaciones, tienes la misma respuesta de miedo y se sigue alimentando ese circuito, ¿no? Entonces,
creo que comprender esto hace que el círculo se rompa por completo, ¿no? Entonces ya después podemos empezar a indagar en aspectos mucho más profundos, indagar en las causas, enfrentar nuestros miedos profundos, cambiar pensamientos, pero este primer cambio de ese chip de miedo a sentir es pues para mí es un giro. Y está genial, es lo que más me gusta. Sí, todas en el paso 1 respondiendo bien felices. Gracias, Mariana. Anel. Pues coincido con Mariana, creo que la clave inicial es la psicoeducación. Yo creo que es mi palabra favorita, nuestra palabra favorita mágica, amiga. La psicoeducación es básica para cualquier cuestión de salud mental, ¿no? Entonces, les compartes eso, ¿no? Les compartes cómo funciona la ansiedad, por qué estás así, pero también aquí me gustaría agregar este componente de conoce tu cuerpo. Yo lo que he llegado a ver es, hay dos perfiles, ¿no? Personas que cuando les propongo, oye, ¿quieres conocer cómo funciona la taquicardia? Porque al conocer cómo funciona, como que te cambia el chip, ¿no? No te vas a morir por la taquicardia, no es un infarto. Hay personas que me dicen, no, definitivamente no quiero ponerme a indagar sobre el sistema nervioso, sobre el sistema vascular. Hay otros que dicen, ok, va, ¿no? Entonces comienzas a documentarte con, no sé, cuestiones de médicas, a lo mejor un libro, vas a YouTube, ves cómo funciona tu cuerpo, hasta biología, ¿no? Un video de tercero de secundaria, te ayuda mucho, ¿no? Entonces he llegado a ver eso, ¿no? Como que conoces tu cuerpo, conoces cómo funcionan los mecanismos de tu cuerpo, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el miedo, ¿por qué estás teniendo esas respuestas? Y dices, ah, claro, entonces por eso cuando me cruza el pensamiento de, no sé, si salgo solo a la calle me voy a desmayar, pues comienzo con la taquicardia, estoy viendo un león imaginario y pues mi amígdala le envía la información y ya, ¿no? Como que toma más sentido todo y ahora sí como que dices, bueno, pues voy a probar. Entonces es lo que yo he llegado a ver con las personas que les funciona, ¿no? Como de, a ver, para dejarte sentir, conoce tu cuerpo, pero también conoce cómo funciona la ansiedad y el por qué está, ¿no? Y también como este referente del, si bien lo vas a hacer tú, en cualquier momento en el que te surja la duda, tienes tu espacio o tienes a quién ponerle la duda y hay un profesional que te las va a resolver, ¿no? O sea, es como a lo mejor esta parte de sí, lo estás haciendo súper bien, que también les ayuda mucho, como ese refuerzo positivo, a lo mejor muy conductual el asunto, pero también ayuda, ¿no? Como tener este soporte, ¿no? Como de aquí estamos para cacharte, ¿no? En ese sentido. Pero quien tiene que hacer la tarea eres tú. Entonces es como algo en conjunto, pero que sí he visto que ha ayudado a las personas. Sí, me vino a la mente una analogía como si nuestro cuerpo fuera un coche que venimos manejando desde chiquitos, pero cada vez que le dolía algo lo llevábamos al mecánico y lo arreglaban y como el prototipo de la señora que no tiene idea de cómo cambiarle el aceite a su coche, ¿no? O sea, que siempre alguien más lo hace y es muy normal porque es como, no, es otro mundo, el coche es muy complicado, ¿cómo lo voy a entender? Eso es para médicos, ¿no? Hablando de nuestro cuerpo, que los médicos lo entiendan. Pero creo que a través del autoconocimiento, de la autoobservación y de la investigación, ¿no? Esas dos cosas, porque en la autoobservación yo digo, ah, sí, mira, me enojé y después empecé a sentir la cara roja, ¿no? Y entonces ya googleas. ¿Por qué no? Ah, pues resulta que el sistema nervioso parasimpático regula la ruborización de los, con razón me pasó. Entonces es como hacerte experto de tu propio coche y eso te va a dar confianza a decir, me voy yo sola manejando aquí 2 horas de mi ciudad, porque sé que si le pasa algo a mi coche, sé entenderlo, ¿no? No soy una ignorante de mi propio coche. Entonces sí, si bien no vas a llegar a entender el metal específico de por qué, ¿no? La dendrita, cosas que quizás ya serían muy técnicas del cuerpo, pero sí lo más que se pueda conocer del cuerpo nos da comprensión y confianza para decir, ok, y ahora, comprender el cuerpo en conexión con las emociones y la mente. Porque si solo entiendo al cuerpo como una cosa orgánica funcionando ahí, no es así, ¿no? Hay que buscar información de mente-cuerpo, de que ahorita la rama más pues completa es la psico-neuro-inmunoendocrinología, que conecta lo psicológico con lo inmunológico, endocrino y bueno,
quizás son términos que vemos muy complicados, pero hay muchos videos, como dice Mariana, de tercero de secundaria. Mariana, ¿lo dijiste o Anel? ¿Quién lo dijo? De videos de tercera de secundaria, Anel, para entender nuestro cuerpo, ¿no? Del estrés incluso hay de dibujos animados que podemos buscar. Entonces, gracias, vamos a hacernos expertos de nuestro propio cuerpo. Y que de repente sí tengo que llevarlo al mecánico, pero al menos ya sé lo que el mecánico está haciendo, ¿no? Gracias, Anel. ¿Alguien más de la experiencia de Dale Alas? Sí, Katia. Sí, yo creo que sí es mucho esta parte de la psicoeducación y también el conocer nuestro cuerpo. Y algo que nos ayuda mucho es reconocerle a las personas que tienen el valor para hacerlo. O sea, como darles esa fuerza o ese empuje de decir, bueno, ya estás haciendo algo diferente. Ya cuando llegan a darle alas, o sea, ya tienen una búsqueda muy grande, ya pasaron por muchos lugares, ya, o sea, ya la pasaron muy mal. Y entonces llegar a darle alas y cuando tú le dices, mira, pero estás aquí y vas a encontrar las herramientas y tienes el valor, es la misma energía que has estado usando para luchar con toda esa ansiedad, pero ahora la vamos a canalizar para que la uses con estos ejercicios, con estas herramientas. Y entonces eso me gusta mucho, como darles ese valor a las personas, porque también hay muchas historias de, pues nadie me entiende, no creen que estoy exagerando, creen que es cosa mía, que es a propósito. Entonces, llegar a este espacio y darles ese reconocimiento, claro, decir te entiendo y tenemos ahora sí que los pasos para que puedas comprender todo lo que te está pasando. Y ya comprendiéndolo ellos, pues es más fácil también que lo puedan explicar. Creo que ahí hay algo fundamental que si no han encontrado quienes nos están escuchando ahorita, amigos, sí vale la pena buscarlo y es ese vínculo, esa conexión con alguien más que sabe que estoy haciendo este esfuerzo por intentar sentir, que me va a responder en relación a eso y como dicen, que me va a dar ese soporte, ¿no? En el momento que lo necesito y que me está apoyando hacia esa meta. Eso tiene un valor que no es incalculable, ¿no? O sea, porque es ese lazo de que nos da mucha confianza para intentarlo, que no estás ahí tú solo. No es dependencia, es conexión, ¿no? Es la relación terapéutica que aunque no estamos en terapia uno con uno, sí, cada una de ustedes va generando una relación terapéutica con quienes les responden un mensaje y esa relación, así sea a nivel de mensajes de texto, tiene efectos terapéuticos. Entonces, eso también es algo muy importante. Y yo nada más quisiera aportar que quienes les cueste mucho trabajo, quienes les dé miedo, quienes sientan que no puedan, algo que también recomiendo mucho en Dale Alas es que enlisten las sensaciones o los miedos de lo menor a mayor y empiecen por dejarse sentir lo que menos les da miedo, ¿no? Ok, no es lo mismo dejarme sentir la taquicardia que dejarme sentir un pie caliente, ¿no? Entonces, empiecen por dejarse sentir lo más fácil y con todas las recomendaciones que ya nos han dado. Y no sé si quieres agregar algo más ahí, Bren, de lo que hemos observado en el grupo de Dale Alas. Sí, insisto en lo mismo que han venido comentando. He notado que el hecho de entender cómo es que está funcionando nuestro cuerpo y que hemos venido haciendo algunas cosas para dar lugar a todas estas sensaciones y emociones, nos hace precisamente comprenderlo, aceptarlo y empezar a dejarnos sentir porque comprendemos que no es algo malo, que no nos estamos enfermando y que no nos van a matar esos síntomas. Entonces, creo que sí, efectivamente, como lo han venido diciendo, la psicoeducación es una herramienta muy, muy útil y que yo veo que les da muchísima tranquilidad en ese sentido. Y también recuerdo que una de las primeras veces que yo me sentí mal, que tuve ansiedad y empecé a ir a terapia, en este proceso yo recuerdo que mi psicóloga me dijo que no era blanco o negro,
¿no? Porque también a veces veo que hay muchas dudas de, es que, ¿por qué si ya estaba bien, de repente otra vez me duele el brazo? Y es porque es parte de un proceso, porque sí estamos empezando a hacer cosas diferentes, pero al igual que un hábito, por ejemplo, si un día decidimos que ya nos vamos a levantar más temprano, venimos a lo mejor acostumbrados a levantarnos todos los días al mediodía y tal vez sí el primer día nos despertemos a las 7 y el segundo y el tercero, pero a lo mejor el cuarto nos despertamos más tarde. Y es normal porque estamos en un proceso de empezar a adquirir otros hábitos de pensamiento, aprender a aceptar estas emociones y estos sentimientos. Entonces es totalmente normal y les comparto igual esto que me platicó porque a mí me sirvió mucho. Yo de repente solo quería o estar muy bien y si estaba tantito mal ya sentía que todo se había ido abajo. Entonces realmente no es así, es parte de un proceso y el hecho de ya reconocer cuando esas sensaciones vienen y decir, es que otra vez tuve ansiedad, eso ya es un avance, porque ya sabemos qué es lo que está pasando con nosotros y que hay que hacer un alto, revisar qué fue lo que pasó ahí y continuar. Sí, y de hecho también, y no nada más como en el sentido de que regresan las sensaciones, sino de que regresa la resistencia a sentir, ¿no? O sea, igual ay, no, otra vez me estoy resistiendo y lo vemos como recaída, no pude aceptar. Es muy importante que nos quitemos como esa exigencia, ¿no? Del perfeccionismo de, si ya estoy intentando aceptar y sentir, entonces ya de aquí por siempre voy a siempre a la primera que sienta algo voy a aceptar y sentir. Y no, la verdad yo al día de hoy todavía de repente me encuentro en alguna sensación o algo que de inicio la resisto. Es como un reflejo, es natural, ¿no? O sea, de inicio estoy pensando qué hago para resolverlo y ya como a los 5 minutos, a ver, primero siéntelo, ¿no? Entonces es como aceptar que nos resistimos e incluso sentir esa resistencia, sentir ese bloqueo, sentir el miedo a sentir. Y ahí ya empezamos o sea, sentir con lo primero que te topas, ¿no? Si ahorita tengo miedo a sentir, siente el miedo a sentir. Y ahí empiezas el camino a sentir y acepta que no quieres sentir y siéntelo. ¿No? Entonces el camino es sentir y creo que a partir de ahí, como decía Katia, llegas como a esa pared, la atraviesas y dijiste algo muy importante que es que después empiezan a aparecer otras cosas, emociones que estaban ahí detrás de esa pared, bloqueos, tensiones y entonces si ya vengo practicando esta habilidad de sentir lo que se me aparece, va a ser muchísimo más fácil ir atravesando cada una de esas etapas, ¿no? Que van apareciendo hasta que de repente ya llego como a un mayor equilibrio donde lo que vuelvo a sentir ya no es tan elevado como lo del principio. Sí, Mariana. Y levanten así su mano cuando quieran hablar. Sí, ahorita que dijiste esto de que van apareciendo más sensaciones y hace ratito que estabas hablando de una analogía, a mí me recordó una muchísimo, así que me encanta y siento que explica muy bien este proceso. Es que nuestro cuerpo es como un niño que ha venido llorando, ¿no? Que ha estado llorando mucho tiempo y entonces, pues es un niño que no le haces caso, ¿no? Está ahí llorando y llorando y llorando y no le haces caso y entonces no deja de llorar, ¿no? Llora más fuerte aún, ¿no? Entonces, cuando volteas a ver a este niño, como a ver qué le está pasando, por qué está llorando, qué necesita, ¿no? Obviamente la demanda va a salir en muchos sentidos, ¿no? Vas a escuchar de repente como que el dolor de cabeza, la taquicardia, a lo mejor cosas que ni siquiera te habías dado cuenta de que estaban ahí porque nunca las habías escuchado, ¿no? Y siento que más o menos así es la desconexión con nuestro cuerpo. Hemos estado tanto tiempo evitando sentir y conectar con él que a lo mejor hay cosas que de repente en el camino van a surgir y nos, o sea, en este proceso de sentir, vamos a empezar a descubrir todo lo que está pasando en nuestro cuerpo que veníamos ignorando de mucho tiempo atrás, que venía llorando de mucho tiempo atrás y es sorprendente, ¿no? Pero una vez que empezamos a tener esta respuesta con más frecuencia, creo que nos podemos adecuar, habituar, como dice Bren, y y pues ver los resultados, ¿no? Que trae realmente restablecer esa conexión que se había perdido con el cuerpo.
Me encanta regresando a lo del niño llorando, no porque ya escuché a un niño llorando significa que no va a volver a llorar, ¿no? Igual y ya no va a ser las pataletas y el berrinche que antes hacía, o sea, yo sí creo desde la experiencia como mamá que un niño sí va a aumentar el berrinche en función de muchas cosas, que sí podemos mejorar y aunque siga haciendo berrinches en los 2 a 3 años de edad, no va a ser tan intenso si sabemos ya qué hacer y cómo prevenir y todo. Pero es un hecho que eventualmente un niño va a llorar, ¿no? Igual que es un hecho que eventualmente mi cuerpo va a generar alguna sensación o mis pensamientos van a tener algún pensamiento raro, que no va a ser de la misma intensidad, que no me va a durar tanto tiempo, que voy a atender el llamado y voy a resolver más pronto y se va a transformar más rápido. Pero como a veces es como ya sentí, ¿y por qué sigue regresando, no? ¿O por qué sigo sintiendo? Si ya sentí para desaparecer. Entonces, no, sentir es para revincularte con tu cuerpo, para empezar a escuchar qué está pasando, no para el mismo objetivo de, entonces sintiendo ya lo voy a quitar. ¿No? Ahí hay que revisar esa trampita mental y aceptar que lo estamos haciendo desde ahí también. Sí, Anel. Ahorita que lo mencionan es un clásico también, el que ya me dejé sentir y ya comienzo a prestar atención a mi niño, a mi cuerpo niño que está gritándome en muchas ocasiones, pero aquí el tema es desde qué intención. También es algo que les llegamos a compartir, ¿no? Como revisa desde qué intención lo estás haciendo. Si es desde la evitación otra vez, ok, estoy haciendo esto para que ya me deje de gritar, o lo estoy haciendo para ver, ¿no? Como esta apertura, esta flexibilidad de pues voy a redescubrirme, voy a redescubrir mi cuerpo, ¿no? Entonces son dos cosas bien diferentes que también cambia el chip cuando se los planteas a quienes tienen esta situación de que porque ya se dejaron sentir una vez o lo han venido haciendo y de pronto otra vez les vuelve a surgir el malestar. Entonces, a ver, vamos a revisar un poquito, vámonos para atrás y qué estás haciendo, ¿no? ¿Es desde la apertura o desde el control? Entonces, muchas veces es desde el control y también darte cuenta de eso cambia, ¿no? Como que vas descubriendo más cosas de cómo te vas comportando en tu propio proceso y también vas reconociendo eso y lo vas abriendo, ¿no? Vas abriendo como esos bloques, vas desbloqueando las paredes y está también como bien interesante ir descubriendo cómo este niño también grita por este lado, pero también que lo puedes contener, ¿no? Entonces, eso sería como otro aporte que creo que pudiera servirle a quienes estén pasando por esta situación. Sí, gracias, Anel. Y es que yo quisiera que duremos más platicando, pero quiero seguir diciendo cosas también, ¿ya ves, Mariana? Así pasa. Sigo a una chava en inglés que se llama Janet Lansbury, que ella dice, ¿no? La solución para los berrinches y todo eso es que te sientes a escuchar a tu hijo y seas empático con su dolor y con su emoción. Pero dice, y lo dice muy frecuente, pero de verdad tienes que ser empático. O sea, si solo te sientas a escuchar para controlar, la frustración de que no controlas rápido te va a hacer acabar gritándole, pero si te estoy escuchando, ¿por qué sigues gritando? ¿No? O sea, pero si ya estoy aquí, pero sí te estoy abrazando. O sea, es como podemos incluso explotar más desde la frustración de ya te estoy escuchando y no obtengo el resultado, nos frustra. Y yo me pasó, siendo mamá, intentándolo así, era como, pero ya te estoy escuchando y sigues llorando. Entonces es como, no, de verdad tienes que ser empático, de verdad tienes que sentir su dolor de que no tiene la paleta que te pidió y decir, sí, de verdad se siente horrible no tener lo que quieres, mi amor, y ser empático, ¿no? Entonces es lo mismo, como ser empático contigo en ese dolor, con tu cuerpo. Ahí sería como ser empático con tu cuerpo y con tu mente de, sí, de verdad entiendo que esto se siente muy mal y sentirlo. Y desde el sentir y vincularte, esa intención que dice Anel, desde el conectar y no desde el controlar. Pero bueno, es un camino, lo vamos practicando. Entonces, creo que hemos compartido cosas que yo espero sean de muchísimo valor para que nos están escuchando. Me gustaría concluir compartiendo cada una de ustedes, pues ese último cereza del pastel, recomendación, tip, mensaje que le quisieran dejar a los demás en relación a dejarse sentir. Bren.
Yo les quiero compartir que hoy yo estaba muy nerviosa por este podcast porque es la primera vez que grabo algo similar y, y estaba muy nerviosa y al principio sí me sentía como, no, no quiero sentirme así, pero dejé que pasara y ahorita creo que todas estamos muy emocionadas hablando y no queremos que se termine. Entonces, la invitación sería, dejen que suceda lo que tenga que suceder y van a ver que no es tan malo, que cuando pase se van a dar cuenta de que no estuvo tan mal y que no pasó todo eso que tanto miedo tenían que pasara. Gracias, Bren. Y como dices, anótenlo, nótenlo, regístrenlo, para que la próxima vez que las invite a un podcast y haya nervios, van a ser menor a cuando recuerdes, acuérdate qué bien te sentiste al final, ¿no? O sea, como, acuérdate, esta misma sensación positiva que sientes al enfrentar un miedo, hay que anclarla en el momento, porque eso es lo que nos va a motivar después a traspasar esos nervios otra vez y cada vez se va haciendo más fácil. Entonces, podcast diario con ustedes, gracias a partir de ahora. Gracias, Bren. ¿Alguien más? ¿Yo? Pues creo que a través de esta plática y estas herramientas, lo único que yo quiero decir es devolverles como la confianza, ¿no? O sea, recordarles que nosotros somos la guía, ¿no? Vamos de la mano, pero al final de cuentas, ustedes tienen el poder de recuperar su equilibrio, de reconectar consigo mismos, de conocer lo que hay detrás, o sea, aunque no nos hubiéramos topado, ¿no? Ustedes tienen el poder de sentir eso que está sucediendo en su cuerpo y conectar con ello y abrirse a otras posibilidades, ¿no? Entonces creo que devolverles esta confianza, esta fuerza y quedar abiertas y disponibles para apoyarlos cuando gusten. Dentro del tratamiento estamos ahí ofreciendo una guía muy, con muchísimo cariño, con mucho amor, todos los días. Entonces, que si están buscando este espacio donde sentirse acompañados, donde sentirse comprendidos, estamos ahí. Muchas gracias, Mariana. Sí, Katia. Bueno, yo para cerrar, yo los animaría a que lo intenten una y otra vez, porque también a veces nos encontramos con, ya me dejé sentir y no, o sea, no funciona y no funciona. Entonces, quizás no funciona la primera, quizás es igual poniendo el ejemplo de ahorita del podcast, quizás el primero pues nos causó ahí nervios y todo esto, pero es esa parte de ensayo y error, una y otra vez y otra vez hasta que tu cuerpo lo vaya asimilando y tu mente también vaya comprobando que no va a pasar nada de todo eso terrible que se imagina. Entonces, yo los animaría a eso, a que lo intenten una y otra vez y cada vez va a poder integrarlo mejor tu cuerpo en experiencia para que otras veces te permitas más y más dejarte sentir. Gracias. Gracias, Katia. Sí, la práctica y el intentarlo es fundamental para ir creando un nuevo aprendizaje, que sepamos que no estamos acostumbrados, ¿no? Y crear ese nuevo aprendizaje. Gracias, Katia. ¿Y Anel? Yo nada más muy breve con esta cuestión que les quiero compartir, ¿no? A lo mejor has venido por muchísimo tiempo desconfiando de tu cuerpo, de ti, del medio, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Súper, súper comprensible. Pero en este momento, si ya llegaste aquí, si ya estás buscando recursos, si llegaste a Dale Alas, llegaste al podcast, prueba, aunque sea, sí, una vez es mucha práctica, pero sí es como relevante que aunque sea una primera vez, se haga este ejercicio o ese acto de confiar en mí, ¿no? Ya después, a ver, seguirlo haciendo, pero sí una primera vez el llevarlo a cabo para cambiar ese chip. Sería como con lo que quisiera pues, cerrar mi participación. Gracias, Anel. Intentarlo y si no salió, intentarlo una vez más.
¿no? Pues muchas gracias, chicas. Fue padrísimo platicar con ustedes. A todos los que nos están escuchando, todas nosotras estamos dentro del programa Dale Alas a la Ansiedad, atendiendo, dándoles soporte, dándoles este acompañamiento. Y pues si necesitan más información sobre eso, escríbanos igual a través de nuestras redes, mándenos un correo, busquen en nuestra página de desansiedad.com, ahí encuentran todo. Y pues como conclusión, sabemos que es un camino donde nos vamos primero convenciendo de animarnos a sentirlo, después vamos practicando este sentir poco a poco, comprobando una nueva realidad que nos va a ayudar a trasladar esa confianza a otra estrategia. Otra estrategia que no solo nos va a ayudar para la ansiedad, sino para cualquier otra emoción, situación de nuestras vidas que se nos presenten. Entonces también es algo que estamos aprendiendo para aumentar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones difíciles y a no aumentar los desgastes que se dan a través de la resistencia y la evitación, que eventualmente lo vamos a seguir haciendo, pero ya en menor grado y con muchísimo más conciencia de cómo intentarlo del otro lado. Así es que les agradezco muchísimo, chicas. Fue un placer compartir con ustedes y estaremos, amigos, compartiendo más seguido y también, también estaremos compartiéndoles el próximo martes un nuevo podcast, un nuevo tema. Aquí estamos desde Cuernavaca, en México, platicándoles sobre temas que puedan ser de su interés. Y ahí anda Arik también, para quienes nos ven desde la computadora o el celular. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que estamos aquí para apoyarles a transformar la ansiedad en libertad y que descubran que haciéndose responsables de su propio proceso van a acceder ahí. Gracias. 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 Gracias.